mis guapurris. Oye, yo te traigo otra polla en vinagre. Yo creo que a este programa, a este canal, le voy a poner de nuevo, le voy a cambiar el nombre y le vamos a poner la polla en vinagre. Porque es que son tantas cosas que están saliendo nuevas que las quiero compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Pues yo tengo mucha alegría y mucha información como siempre cuando hacemos este video, porque vamos a hablar de cosas sumamente interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de PancakeSwap. Pero antes de darte la introducción de qué significa, porque tenemos que tener varios conceptos básicos antes de ir a la práctica, así que vamos a definir esos conceptos para que estemos claros antes de ir entonces a lo que siempre nos gusta, porque en este canal, como te lo explicaba siempre, primero hacemos un resumen de lo que vamos a hablar, las partes técnicas, y luego entonces vamos al ordenador a la práctica. Antes de seguir con este video, tengo que recordarles que en el video anterior quería hacer unos regalitos para ver quién escribía en los comentarios, a ver si regalaba algo antes de llegar a los 1000 suscriptores, pero nadie me escribió. Solamente hubieron dos personas que comentaron, que mira, aquí los tengo en el canal de YouTube. Mira, aquí los tengo, vamos a ver quiénes son los que comentaron. Solamente comentó de los comentarios que yo quería que pusieran, que es de regalito, porque hubieron otros comentarios que no fueron de regalo. Vamos a ver quiénes fueron. Aquí tenemos a Josmar Ortiz y a Natalie Wanda. Por esta ocasión y nada más, en esta ocasión les voy a regalar a esas dos personas. Se han ganado en este momento 5 monedas de cake. Así que por favor escríbanme. Tienen que escribir en este video que estoy hablando abajo, me escriben un comentario y luego me contactan para que me pasen su cartera de Binance en donde tienen cake, y les voy a estar enviando en un video en vivo esos 5 cake a cada uno. Solamente por esta oportunidad. En los siguientes videos, si quieren regalos, tienen que escribir abajo que quieren más regalos. A ver si me convencen y vamos a hacer entonces un sorteo antes de llegar a los 1000, porque cuando lleguemos a los 1000 suscriptores voy a estar regalando $50 en Bitcoin si te suscribes aquí a este canal en este momento. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y más nada. Y bueno, entonces ya tenemos los dos ganadores. Ahora sí vamos a hablar de lo que es Pancake. Yo no sé si ustedes se acuerdan que me metí en un proyecto de Launch Pool de Alpha, que aquí arriba te lo voy a dejar. Mira, por aquí arriba te dejo. Cuando me metí en el Launch Pool, bien excelente. El Launch Pool estamos ganando bastante interés compuesto. Pero luego de este proyecto, como se veía bien, yo lo que hice fue que compré una cantidad grande de Alpha y pues me fue mal, porque compré a 10 centavos y ahora el precio de Alpha cuesta 2 centavos. Así que ya se imaginarán que es una pérdida bastante grande. Pero yo lo que hice fue, bueno, esas monedas que tengo de Alpha, que eran una gran cantidad de monedas, dije, pues no las quiero vender porque quiero que el precio regule. Y entonces cuando regula, pues la vendo, o por lo menos llego a que suba un poquito más y no pierdo tanto. Pero lo que quería hacer era investigar de que esas monedas que ya tenía, ponerlas a trabajar y que me dieran un poco de interés. Lo cierto es que se me complicó porque estuve varios días investigando cómo podía invertir estas monedas y sacarle algún provecho y no perder tanto. Bueno, al final encontré esto que vamos a hablar hoy, PancakeSwap, que es una total maravilla. ¿Qué es PancakeSwap? Pues te lo cuento así, muy resumido, para que tengas una idea muy básica antes de ir a la práctica, porque tenemos práctica el día de hoy. Pancake es uno de los proyectos exitosos, el cual el nombre es Pancake. Es un Automated Maker, es un nombre de un exchange descentralizado que se basa en fórmulas matemáticas para fijar el precio de un token. Básicamente es un exchange, pero ¿por qué descentralizado? La clave del éxito es descentralizado. Tú no tienes que tener un usuario, no tienes que tener un password, o sea, tus activos los controlas tú desde tu propia cartera. Así que, y esto es lo que hace diferente a los exchanges descentralizados, que hay muchos, pero uno de los nuevos es PancakeSwap. Ahora, ellos vienen, dice Binance, que ellos no tienen nada que ver con este proyecto, que ellos no son los dueños ni mucho menos, pero yo tengo mis ciertas dudas. ¿Y sabes por qué? Porque Binance está apoyando casi al 100% a PancakeSwap. Tanto así que le designó hasta $10 millones para apoyar este majestuoso proyecto. Y por supuesto el CEO de Binance también siempre se la pasa publicando cosas interesantes sobre este proyecto de PancakeSwap. Así que, y este proyecto de PancakeSwap está trabajando en la base, en el blockchain de Binance. Así que es muy interesante. Hay muchas cosas ahí que cuadran, que yo creo que sí que tiene que ver mucho Binance. Así que vamos a hablar entonces de los conceptos que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar en este proyecto de PancakeSwap, que es para generar interés del interés del interés.
Ya sé que te suena un poco raro, pero lo vas a ver que es una maravilla. Y bien, los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para entender este nuevo proyecto de Pancake y poder sacarle provecho son los siguientes. Primero tenemos que tener claro qué es DeFi, finanza descentralizada. Esto es algo nuevo en las criptomonedas que está dando muchísima rentabilidad y hay que tener en cuenta. Pero ¿qué es DeFi? Que son finanzas descentralizadas. Pues son activos digitales o protocolos con contratos inteligentes de aplicaciones descentralizadas que están construidos en la propia blockchain. Y como ya conocemos que es una blockchain que es de código abierto, que muy pocas veces se puede corromper. Así que esto es buenísimo. Entonces ya tenemos en cuenta más o menos qué son DeFi. Cuando vemos eso por internet, DeFi, Decentralization Finance, finanzas descentralizadas. Pero ya mencionamos que es DeFi, que dentro de los DeFi hay contratos inteligentes o Smart Contract. Pero también esta es otra palabra que quedamos ahí en el aire, que ¿qué es Smart Contract? Pues los Smart Contract no es nada más y nada menos que instrucciones dentro de una blockchain que se autoejecutan y por lo tanto esto elimina gastos. Por supuesto, cuando vamos a hacer un contrato legal en la vida real, tenemos que llevarlo a notaría, tenemos que poner sellos, tenemos que hacer todas unas cláusulas y una serie de cosas con abogados y esto nos repercute muchos gastos. Al hacer un contrato inteligente en la blockchain, pues nos ahorramos todos esos trámites y es automáticamente, todo va programado, cuál va primero. Ahora te voy a explicar qué exactamente es un contrato inteligente si lo pongamos en un concepto de la vida real. Pero para eso voy a tener que usar la pizarra, así que vamos a la pizarra. Y bien, ya tenemos entonces la pizarra lista, así que vamos a ver qué es un Smart Contract. Perdonen por la pizarra que está un poco medio destruida, lo que pasa es que la hice con un marcador permanente y ahora luego he tenido un problema para borrarlo, pero bueno, ya lo logré. Voy a necesitar entonces una pequeña donación de una pizarra nueva para los próximos proyectos. Bien, vamos a ver entonces qué es Smart Contract. Supongamos que este es el contrato en papel, ¿sí? Este es el contrato normal en papel como el que tenemos siempre. Este es un Ferrari, sí, no se parece, pero es un Ferrari. Digamos que tú estabas en ese proyecto de que ZRI, algo así, en ese proyecto que te prometían que ibas a ser millonario. Hágate cuenta que ya eres millonario y pues ahora tienes un Ferrari y lo quieres vender y yo te lo quiero comprar. Con lo cual vamos a hacer un contrato inteligente porque yo no quiero perder y quiero estar seguro que tú me vas a entregar el Ferrari y tú quieres estar seguro que yo te voy a dar la plata. Pero hay un pequeño detalle. Tú no me vas a vender ese Ferrari el día de hoy. Me lo vas a vender el día 25 de diciembre. El día 25 de diciembre. Ponemos aquí fecha 25 del 12 del 20, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a hacer es este contrato inteligente. Este soy yo, ¿sí? No me parezco. Y este eres tú. Tampoco te parece, pero no importa. Este contrato lo que dice es que cada uno de las partes tiene que depositar $10,000. Eso es lo que vale el Ferrari que me lo vas a vender. Entonces, yo deposito mis $10,000 en una cuenta bancaria, supongamos, y tú depositas tus $10,000 en una cuenta bancaria que ambos somos titulares de esa cuenta, con lo cual ninguno de los dos puede sacar los $20,000 sin el consentimiento del otro. O sea, es prácticamente imposible que ambas partes una se la robe de la otra. Bien, ahora este contrato tiene estos $20,000 aquí, con lo cual una de las cláusulas de este contrato es la siguiente. Si llega el 25 de diciembre y tú no me has entregado el carro, ¿qué pasaría? Se te quitan a ti de estos 10,000, $5,000. Con lo cual, esos $5,000 pasarían a mi cuenta, con lo cual yo tendría $15,000. ¿Sí? $15,000 tendría yo el 25 de diciembre si tú no me has entregado el carro. Tú perderías 5,000 y esos 15,000 se me pasan ya automáticamente a una cuenta donde yo sería el único titular, con lo cual puedo disponer de esos $15,000. Pero ¿qué pasa si pasa lo contrario? Si efectivamente tú me entregas el carro antes del 25 de diciembre, pues el contrato entiende que lo que va a hacer es estos $10,000 míos, lo va a pasar a ti y con lo cual vas a tener tú $20,000 en una cuenta que el contrato va a ejecutar, pasarte a una cuenta tuya donde tú solamente eres el titular de los $20,000, con lo cual puedes disponer de ellos. Y esto es la maravillosa idea de lo que es DeFi, finanzas descentralizadas y contratos inteligentes. Es una tecnología nueva que está ahorrándose muchísimo papeles en trámites y bajos costos. Y ya lo ves, la seguridad.
¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a depositar cada uno esos $10,000, primero tenemos que ver el contrato y ver cuáles son las cláusulas de este contrato. Si estamos de acuerdo, pues cada uno deposita los $10,000, porque ya sabemos qué va a pasar el día 25 si no me entregas el carro. ¿Qué va a pasar si sí me lo entregas? Entonces, con lo cual, todo eso está pautado y como está en la blockchain, no se puede modificar. Es una belleza. Sabiendo todo esto, ¿qué es un smart contract? Entonces, vamos a continuar. También tenemos que tener en cuenta qué es BSC o Binance Smart Change. Esto es algo nuevo que acaba de lanzar el megaproyecto de Binance, que es su propia cadena de bloques. Sí, señores, ya la sacaron en abril 2020. Es la blockchain compatible con la máquina virtual de Ethereum. Pero lo más importante es que no que compite precisamente con la máquina de Ethereum, pero es compatible totalmente. Los precios son totalmente bajísimos. Las comisiones por transferencia, por todo lo que tú haces dentro de la blockchain es totalmente económico, con lo cual por eso se ha hecho muy famoso y se está posicionando la blockchain de Binance a otro nivel. Ahora vamos a pasar, ¿qué es esa palabra swap que estamos viendo ahora mucho en la criptomoneda y no entendemos? Pues te la voy a explicar muy sencillamente. El swap se conoce más como atomic swap. Es un intercambio atómico que consiste en una técnica que permite el intercambio muy rápido de dos criptos activos diferentes que se ejecutan en distintas redes. Esto es lo más importante. Tú puedes hacer cambio de una criptomoneda con otra criptomoneda o token que están en dos redes totalmente distintas, a lo cual también se le conoce como atomic cross o chain trading. Todo esto es basado en contratos inteligentes directos desde tu propia wallet, peer-to-peer, a través de diferentes blockchain. Esto es una maravilla lo que se está haciendo hoy día con la tecnología. Y bueno, de esta manera hemos tenido este pequeño resumen. Es como un vocabulario, porque esto lo vamos a tener que usar y tener en cuenta y saber de qué se trata, porque vamos a ir a la práctica. Y ahora sí te lo voy a enseñar cómo podemos ganar interés del interés del interés, que es una polla en vinagre. Oye, debo recordarte también que si quieres suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde estamos con una pequeña comunidad en crecimiento, donde todos aportamos preguntas, respuestas, así que ahí tenemos una atención un poquito más personalizada. Te invito, por acá abajo también te dejo ese link de nuestro canal de Telegram. Pues sin más, vamos a lo que queremos. Vamos al ordenador, vamos a la práctica. Bien, mi guapurri, y después de haber hablado tanta paja y tanta mierda ahí en toda la explicación que te di, vamos a lo que te gusta, que es la parte práctica. Así que ya estamos aquí, tenemos todo preparado. Esta es la primera vez que yo te voy a recomendar usar Google y no Brave, porque resulta que no he podido conectar Brave con MetaMask, especialmente en la página de Pancake. Por ahora vamos a utilizar MetaMask y vamos a utilizar Google Chrome, que es donde me está funcionando. En el teléfono móvil sí estoy usando otra cosa. Vamos aquí. Entonces vamos a la página de Pancake Finance y nos vamos a encontrar con esto, ¿verdad? Aquí no me aparecen. Mira, aquí vamos a ver. Ya estoy conectado, pero me voy a desconectar un momento para que tú veas cómo te va a salir a ti. Bien, aquí cuando tú llegas te va a aparecer todo en cero y te va a poner locked, que es como bloqueado, ¿sí? Entonces, cuando llegas a la página de Finance, tú tienes que ir a Exchange, que es lo primero que vas a tener aquí. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí a PancakeSwap, que es el exchange donde vas a tener que conectarte. Te vas aquí en la parte superior derecha y dice conectar al wallet. Pues tú le das allí y en este caso vamos a escoger MetaMask y nos va a abrir inmediatamente pues el MetaMask para que introduzcamos nuestra contraseña. La vamos a introducir. No te preocupes que si no sabes cómo es la cuestión de MetaMask, voy a hacer otro video donde te voy a enseñar cómo instalar MetaMask y cómo linkearlo, porque mira, por ejemplo, aquí te lo voy a dejar ya programado. Aquí ya nos conectamos a mi billetera. Este es lo que yo tengo en MetaMask. Y si tú te vas aquí, te lo voy a hacer muy breve. Nos vamos a configuración, luego nos vamos a redes y mira, aquí en redes te voy a ir BSC Main, que este es el blockchain de Binance. Así que te voy a dejar, mira, déjame mover esto por acá. Esta es la configuración que debes tener, así que tómale una captura. Le pones aquí BSC Mainnet, nueva URL de RPC, la tienes aquí. Y es de la cadena 56, símbolo BNB y luego BSC Scam. Esta es la configuración que tienes que tener en MetaMask con el blockchain de Binance para que te pueda funcionar. Bien, una vez ya conectado aquí,
ves que se me conectó aquí a mi cartera y ya me sale el balance. Si yo me vengo aquí, podemos ver que mi balance en BNB es el mismo que tengo aquí. Mira, aquí tengo BNB, 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 BNB. ¿Dónde estás, BNB, coño? Aquí está. Aquí sale en Ethereum porque eso lo están actualizando. Pero tengo 0.83 BNB. Aquí es BNB, no Ethereum. Y aquí los tengo. Lo primero que tú vas a hacer, tienes varias opciones aquí. Aquí tienes el farm. ¿Qué es lo que es el farm? Aquí tú vas a agregar lo que llamamos... vamos a conectarnos aquí, que no nos hemos conectado. Mira, de esa misma manera también te tienes que conectar porque te conectas en el exchange y te conectas en el farm. Aquí hay tres maneras de ganar básicamente dinero. La primera es el farm, que es una de las que yo te recomiendo muy poco. Yo tengo invertido allí, pero te recomiendo a ti que si vas a invertir aquí, sepas que hay un nivel de tolerancia de pérdida. Porque aquí vas a agregar liquidez. Mira cómo lo vemos aquí. Aquí agregamos liquidez en depositar Cake y BNB. Tienes que depositar, es decir, si vas a depositar $10 en Cake, tienes que depositar el mismo equivalente en BNB. Lo que te vas a ganar aquí en este momento, el 594% de API. Ese es en el año que te vas a ganar. La verdad es brutalmente lo que te da. Pero ¿qué ocurre aquí si una de las dos monedas entre Cake y BNB, si Cake sube 50%, pues te perderías esa subida. Y si BNB se queda abajo, pues... ahí tuvieras una pérdida. Y si Cake baja 50%, pues también tuvieras esa pérdida porque hay que hacerlo equivalente. Esto siempre tiene que estar igual y te arriesgas a que una de las dos monedas suba tanto y pierdas el valor. Bien. Pero aquí tienes, mira los pares que tienes. Ya si eres un poco más conservador y no te gustaría perder mucho dinero, pues te puedes venir acá a estos pares. Mira, BUSD, BNB, ya te paga menos porque BUSD casi que no fluctúa nada. Tienes ADA, tienes BANTA. Ahora, si eres más conservador, todavía te puedes venir a USD, BUSD. Prácticamente nunca vas a perder aquí porque estos son dos monedas fija, que las dos valen $1, te va a dar el 15%. Y entonces así vas bajando y ahí tienes varios pares. Bien, tienes el par de farm, ya sabes, farm tienes que depositar la moneda que te dicen y el equivalente a la otra, lo cual vas a agregar aquí y te vas a ir a seleccionar. Una vez que te vas a seleccionar, tienes que poner agregar aquí. Aquí ya yo la tengo habilitada, pero vamos a ir a una que yo no tenga habilitada. Por ejemplo, me voy al farm de que no la tengo habilitada. Si le pongo select, se me abre y luego me va a decir aprobar DOT y BNB flip. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tú dices? ¿Cómo agrego eso? Pues el primer paso que tienes que ir, digamos que yo quiero agregar Cake y BNB. Me vengo al exchange, con lo cual en el exchange tengo que hacer una transformación de aquí en agregar pool, ¿sí? Agregar liquidez. Vamos a agregar liquidez, con lo cual yo voy a decir que quiero agregar BNB. Y la siguiente moneda que quiero agregar es Cake, porque es lo que me están diciendo allá, que agregue Cake. Si yo agrego un BNB, él me está diciendo a mí que yo tengo que agregar 47.19 Cake, que es el equivalente. Por eso es 1 a 1. Significa que por cada Cake yo tengo que agregar 47. O sea, tengo que tener esas cantidades en mi cartera. Con lo cual, si pongo 2, sería el doble. 2 BNB, necesito tener 94 Cake. O digamos, tú dices, bueno, yo nada más quiero hacer 30 Cake. Bueno, pones 30, lo cual significa que tendrías que depositar también 0.63 BNB. Es equitativo. Eso equivale en BNB a Cake, porque ahora mismo Cake vale 60 centavos, creo que es. Entonces, te hace el equivalente. Si fuese en BNB, lo buscas el par dólar BUSD. Y te vienes a otra moneda que es el dólar USD. Y digamos que tú quieres hacer un farm de 30 o de 10, 30, ¿ves? Aquí te lo pone equivalente. Tendrías que tú tener 30 BUSD y 30 USDT. Con lo cual, cuando ya lo tienes, aquí me dice que tengo insuficiente el balance, por supuesto. Digamos que yo me voy a ir y ya le pones aquí en transformar. Él lo que va a hacer es que va a agarrar estas dos monedas y te la va a transformar en un flip, en una moneda especial de Pancake. Lo cual que estas dos monedas, vamos a hacerla en Cake, que es lo que yo tengo, que es Cake y BNB. Cuando yo pongo $10 aquí, digamos, $10 en Cake, digamos que $10 en Cake son 5 Cake.
y eso me representa que también tengo que depositar 0,10. Cuando yo le doy aquí, esto me va a hacer un cambio y estas dos monedas se me van a fusionar, con lo cual me van a dar otra moneda. ¿Qué moneda me van a dar? Me van a dar la que dice aquí. Yo voy a tener entonces esta moneda que se llama Cake BNB Flip. ¿Ves? Aquí yo tengo $200 invertidos, lo que representan 19.194 Cake BNB Flip. Significa que ahora tengo una moneda provisional. Por yo poner esos $200, porque puse $100 en BNB y $100 en Cake, me ha dado 19.194 Flip, Flip, que es la moneda. Cuando ya yo me voy a un stake, es lo que va a hacer es que me va a devolver a mí mis monedas originales, las que yo metí. Me va a devolver Cake, la cantidad de Cake que yo metí y la cantidad de BNB oficial que yo metí. Pero por ahora yo lo que tengo es esta cantidad de moneda. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Él te va a farmear cuando ya seleccionas el cambio, que ya tienes tu moneda, el Cake BNB Flip. Te voy a poner acá. Entonces tú vas a venir aquí y dice aprobar BUSD. Aproximadamente eso te va a costar 10 céntimos y luego tienes que agregar. Cuando ya lo tienes allí, te va a aparecer entonces de esta manera para agregar. Y aquí tú le seleccionas el máximo que has cambiado. Ahora mismo yo no tengo ningún Cake BNB Flip, que es la moneda, porque no tengo, ya los tengo tú invertidos. Entonces tú le darías confirmar y aquí te va a cobrar aproximadamente 16 céntimos, depende de la red, pero bueno, más o menos ahí. Entonces se te van a poner aquí la cantidad que tú tienes. ¿Qué va a ocurrir? Inmediatamente, esto que ves aquí, Cake Earn, es lo que vas a empezar a generar. Ya por depositar esta cantidad, mira cuánto me ha generado a mí. 26 Cake, que representan más o menos como $22. Pero lo más interesante de esto es que te voy a decir cuándo inicié yo eso, para que tengas más o menos una idea. Yo lo tengo todo anotado por aquí en papel. A mí me gusta anotar todo en papel. Yo inicié con eso el día 15, con decir hoy estamos a 19, perdón. Yo inicié el día 15, llevo 4 días, con lo que estos $200 me han generado aproximadamente $22 al precio de hoy, que está el Cake a 62 céntimos. Si subiese, pues ya verías el valor. Entonces, yo no lo he farmeado. Ahora vamos, esa es una opción, con lo cual estos que hiciste aquí, Cake más BNB, te va a dar Cake. Con lo cual la otra opción que tienes es el farming. Si tú tienes solamente Cake y no quieres poner pues $10 de Cake y $10 de BNB, pues acá tienes la otra opción, que es el el staking. Aquí tú lo que harías es lo mismo. Una vez que estás aquí, seleccionas esta flechita. Aquí tienes que poner de nuevo el que quieras aprobarlo. Te va a cobrar como 4 céntimos. Se te va a habilitar y luego vas a ver algo como esto. Tocas aquí en más. Y en este momento, mira, yo tengo 3 cakes. Si yo quisiera, los pongo al máximo. Pero eso lo vamos a hacer tranquilo, que le voy mostrando paso a paso. Al final vamos a hacer una operación. Entonces aquí si yo le pongo confirmar, mira lo que va a pasar. Me va a abrir MetaMask y me va a decir que me va a cobrar una comisión para ponerme eso. Lo que me va a cobrar, mira, son 0,03 BNB. O sea, es básicamente como 5 o 10 centavos. Vamos a rechazarlo porque eso lo vamos a hacer más tarde. Ahora, bien. Una vez que ya tú tengas esos cake aquí, mira, yo tengo 107 cake, te empieza a generar cake. Pero cuando tú depositas estos 107, automáticamente se te deposita la misma cantidad en sirope. ¿Y qué es el sirope? Pues ya lo vamos a ver. ¿Y por qué no está aquí? También te lo voy a mostrar. Bien, ya sabemos que en Farm, con esto, te está generando cake. O si prefieres, te vas a staking y de los cake te van a generar cake más sirope. Simplemente la misma cantidad de cake que pones aquí se te va a generar en sirope. Esta no va a crecer, siempre va a ser la misma que la que tienes aquí. Esta que está aquí, si ves que va creciendo, porque va porcentualmente a lo que yo tengo. Con lo cual, todos los días, cada segundo, él me va a estar generando porciones de cake. Y yo aquí las puedo recoger y ya tengo mis ganancias. La otra opción, recuerda que esto te da sirope. Pues esos sirope que te dan, ya metiste $100, que esos $100 te están generando estos 10K. Y estos $100 que metiste aquí te generaron sirope. Ya te están generando estos 10K. Pero con ese sirope te vienes al Syrup Pool. Y en el Syrup Pool agarra esos 10 sirope
Y mira cuánto yo tengo aquí, la misma cantidad, 107 de sirope, lo tengo en stake y me está generando TWT. Ya me ha generado 12 monedas. Con lo cual, era lo que yo te contaba. Esta vaina es la polla maldísima en vinagre. Te pones a farmear. En farmear te da staking, ya te generó un interés. Ese interés que de aquí lo metes a staking, que te genera sirope y ya te va a generar más cake. Luego ese mismo sirope que ya te generó esto, lo metes en Zero Pool y te va a generar TWT, con lo cual estás generando interés del interés del interés. Esto la verdad que es la maldita puta polla en vinagre. Entonces, bien, vamos a lo que vamos. Vamos a hacer una operación para ver cómo queda en vivo. Yo tengo en mi cartera, no tengo suficiente saldo. Vamos a irnos al exchange. Lo que yo voy a hacer es recolectar mi ganancia, pero básicamente va a ser lo mismo como si tú vas a hacer el primer paso. En este caso, como yo no tengo suficiente BNB para las comisiones, recuerda, siempre tienes que tener BNB para las comisiones. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo tengo cake. Entonces, yo voy a hacer un intercambio aquí sumamente veloz. Mira, tengo 3.13 cake. Lo voy a intercambiar por BNB. Así de sencillo. ¿Y yo cuánto quiero cambiar? Pues quiero cambiar 0.5. Con lo cual, mira, me está diciendo que al cambio va a ser 47K.39 equivalen a un BNB. Esa es la tabla. O sea que esto es lo que yo voy a poner en cake y esto es lo que me va a dar en BNB. Recuerda, esto es el exchange, no es pool. Aquí es para exchange. Esto que yo tengo aquí está directamente en mi cartera, con lo cual vamos a ponerle 6 porque después me quedo muy corto de comisión. Vamos a ponerle 6. Entonces yo pongo de swap, ¿verdad? Me dice 0.6 cake, me van a dar 0.012 BNB. Dice que el precio se ha actualizado. Aceptar, actualizar precio. Bien. Con lo cual, vamos a ver, el fee es 0.0012. Es prácticamente nada. Vamos a confirmar el swap de inmediato. Me va a cobrar una comisión por hacer este swap, que es el 0.002, como ya dijimos. Ponemos aquí. Este fee siempre déjalo en 20. Aquí es lo mejor. Y le das confirmar. Vamos a esperar. Transacción suministrada. Vamos a cerrarlo. Y vamos a esperar, él queda en pendiente aquí arriba. Vamos a esperar a que me diga que ya tengo esa operación. La verdad no demora muchísimo, no demora. Mira, ya está. Transacción confirmada. Aquí la tenemos. Aquí está. Transacción confirmada y la puedes ver directamente en el BSV Scan. Te puedes venir al BSV Scan. La verdad es que esto es totalmente transparente. Bien, ya me dio mi transacción de 0.6 cake a 0.12 BNB. Con lo cual, mira lo que vamos a hacer ahora, bien interesante. Ahora yo tengo 2.53 cake, pero tengo 0.01 BNB. Eso lo puedo ver en mi cartera y automáticamente ya se me ha cambiado. Ahora tengo 0.184. ¿Lo ves? Automáticamente rápido. Vamos a farm. Voy a recolectar farm para que tú veas más o menos cómo es. Entonces yo me voy a select. Esto ya es lo que me ha dado a mí. Y le voy a poner harvest, que significa recolectar. Vamos aquí a harvest. Se nos abre la pequeña comisión que nos va a cobrar. Aquí hay que verificar porque esto a veces se mueve un poco. Esto vamos, el límite vamos a ponerlo en 200.000, siempre que quede allí. Por si acaso, 0.013, para que la transacción sea válida. Vamos a confirmar. Esperamos un rato a que se haga válida la transacción. Esperamos unos minutos. Transacción confirmada. Mira, han desaparecido ¡pam! Los cake. Pero ¿a dónde están esos cake? Te voy a enseñar dónde están. Están aquí. Mira, aquí tengo 28.56 cake. Belleza, ya los tengo en mi cartera. Mira, y automáticamente empezó a sumar uno más. Ya tengo los 28 que saqué. Ahora vamos a sacar lo del staking. Vamos a sacarlo lo de aquí. Con lo cual, vamos a poner harvest. Tan. ¿Verdad? Mira, 20. Esto vamos a dejarlo de nuevo en 200. 000. Siempre ponle 200 porque si no puede que la comisión esté muy baja y te cancele la
la operación y te cobran de todas maneras el fee. Vamos a poner confirmar, a ver si se nos farmea esto. Perdón, se nos recolecta. Esperamos unos segundos, cuando desaparezca significa que ya debe estar. Hay que sumarle 10, serían entonces que tuviese 38 y picos cake. Vamos a ver qué dice la transacción. Estamos esperando que se confirme. Con lo cual vamos a hacer la colecta. Transacción confirmada, mira, ya se fue. Y ahora, ¿cuántos cake tengo? Vamos a ver. Tengo 38, excelente, tengo 38 cake. Ahora, en tu caso, cuando ya tienes los 38 cake, tú tienes la opción de o irte al farm, tendrías que, digamos, si ahora mismo esos cake yo lo quisiera meter aquí a farm, yo tendría que venirme al pool, agregar liquidez, me voy a cake, porque es lo que tengo. Me dice que el balance es 0. Espera, me está cargando. Y vamos a seleccionar BNB. Muy bien. Vamos a ver. Ah, no puse bake. Por eso. Bien. Digamos que yo quiero transformar 38 cake, que es lo que tengo. Él me va a decir a mí cuánto BNB tendría yo que tener. También tendría que, ya tengo estos 38, yo tendría que tener 0.80 para que él me dé algunas monedas para yo irme al farming. Con lo cual, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer, que es lo que más te recomiendo a ti, hacer staking, que así mira, esto a veces se desconecta, tienes que estar pendiente que se conecte nuevamente. Con lo cual yo te recomiendo que los cake, si no quieres perder, si no te gusta la adrenalina ni nada, pues farmea. Mira, aquí te dice que los que tienen sirope se le va a proporcionar el 25% de los key bloqueados en emisiones de cada día, 10 key por bloque, y se van a ganar a distribuir en los bloqueados. El sirope también se puede usar para PancakeSwap Lottery y generar General Governance. Mira, en este tiempo que ya nos hemos ido, estos 107 me han generado 002. Vamos a agregar aquí más. Mira, tengo los 38. Recuerda que te decía, pero yo no quiero agregar los 38. Yo quiero agregar 36. 35.5. Vamos a agregar. No quiero agregarlo todo porque lo otro lo quiero usar para mis comisiones. Allí. Confirmar. Verificamos que acá esté todo en orden. Aquí ponemos 200.000. 00. Muy bien. Y le damos confirmar. Esto es lo que tú vas a hacer cuando ya tienes lo que lo puedes comprar en Binance, lo puedes comprar donde tú quieras, o puedes traer tu moneda aquí en el swap, como te había dicho. Mira, ya está mi transacción. Ahora se me agregaron esos cake y mira, 35 también, 35.5 sirope. Con lo cual, ahora vamos a irnos al sirope pool, syrup pool, y yo voy a agregar aquí a esto, voy a agregar los 35.5 para que me siga generando más. Vamos a confirmar. Y yo al agregar eso, él me va a devolver las monedas que ya tengo allí. Aquí recuerda 200 y... No, 200, aquí lo puse mal. 200, 0, 0. Perfecto. Entonces, confirmamos que vamos a agarrar esos siropes a meterlos en el pool de Syrup Pool. Vamos a esperar a que se confirme, pendiente de confirmación. Y transacción confirmada. Ahora, ¿qué hizo? Me dio, como yo metí más que, mira, aquí se aumentó la cantidad. Él me agarró esos TWT que ya yo tenía y me los mandó a mi cartera. Entonces, con lo cual, esta es mi cartera. Fíjate aquí que yo no tenía nada de TWT, con lo cual ya deben aparecer aquí. Vamos a ver, actividad, y ponemos, como yo no tenía, voy a agregarlo aquí, TWT. Coño, ¿dónde están mis TWT? Bueno, si esto te ocurre, mira qué interesante. Vamos a irnos entonces. Buscamos el contrato. Por aquí. Your stakes, I rob, bla, bla, bla. Vamos a ir al proyecto. No, este no.
Vamos a ir a mi cartera. Bien, no me aparece, con lo cual tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos al ver el Explorer. Ponemos aquí TWT. Y mira, aquí está el contrato del Trust Wallet. Con lo cual vamos a agarrar, aquí dice contrato. Vamos a agarrar esta dirección. La copiamos. Nos venimos aquí. Pegamos, agregar, vamos a ver si me agregó, no, entonces pegamos aquí y nos vamos a agregar, no, aquí no, carajo, déjame agregar, aquí abajo, agregar token personalizado, dirección del token ponemos la que nos dio allá, automáticamente se nos va a rellenar esto y ponemos siguiente, este es el contrato, al poner el contrato, mira, aquí están mis 12 tokens, agregar, muy bien. Nos vamos a la cuenta y ya están mis 12 tokens que había ganado. Con lo cual, el resumen de todo esto, vamos a hacer un recapítulo. Mira, vienes al exchange. Te vas al pool, seleccionas lo que quieres aquí, agregar liquidez. Estos dos pares que tú vas a escoger te van a dar una moneda nueva de liquidez, donde te vas a venir al farm. Donde en el farm vas a seleccionar el par que ya escogiste, te vas a venir a select y vas a agregar al par aquí la cantidad. Le pones el máximo o lo que quieras, con lo cual ya aquí estás generando interés. Luego ese interés que ganas aquí, lo sumas, lo reinviertes aquí en stake y ese stake te va a generar sirope. Te va a generar cake más sirope. El sirope lo agarras y lo inviertes nuevamente acá en el Syrup Pool. Con lo cual, lo que inviertes aquí te genera un interés. Ese interés lo reinviertes aquí, que vas a generar interés del interés aquí. Y ese interés del interés aquí se va a reflejar aquí. Y ese interés del interés que tienes aquí lo inviertes allí. Y te va a dar otro interés del interés del interés. Vaya, suena complicado, pero lo mejor es que, ya sabes, sumamente sencillo, sumamente fácil. Ahora, lo más seguro para ustedes es el stake. Ahora, si tienes un poquito más de experiencia, tú métela al farm. Ya verás, ya ves cómo yo he ido progresando un poco. Así que, ya tú sabes, pancake. Esta es la verdadera maldita polla en vinagre. Mira, cualquier cosa, si no entienden mucho, estamos en el canal de Telegram. Allí para todas las dudas, todas las preguntas que tengan, ahí estoy para atenderles siempre. Así que, chao, mi guapurri. Ya sabes, otra opción de generar interés del interés del interés.